Ese fue el discurso de la vez pasada. Propusimos entonces que la industrialización, la agricultura, el turismo, la posibilidad de pensar que la riqueza nace a partir del trabajo humano, que la riqueza nace a partir de la producción y que por tanto la expansión de una nueva agricultura en manos de la mujer campesina, de una nueva industria pensada, como aquí dijimos, en la conectividad subsidiada para el pobre, para que acceda al internet, en los saberes extendidos, en los sistemas de créditos para la economía popular, podrían ser la mejor fórmula para desligarnos realmente de los tres venenos que nos vinculan al mundo: el carbón, el petróleo y la cocaína. Y hablamos que el trabajo humano cada vez más en el siglo XXI ha dejado de ser muscular y cada vez es más cerebral, que es el intelecto en crecimiento el que está produciendo la riqueza de las naciones, y que la respuesta a cómo superar la pobreza en Colombia, a cómo superar este hambre creciente que anega el territorio nacional, que la manera de superar la desigualdad social era ni más ni menos la posibilidad de construir una sociedad del conocimiento, es decir, de elevar el intelecto general de la sociedad, la ciencia, la cultura y el arte, a través, en un primer paso, de que toda nuestra juventud pudiera acceder a un sistema de educación pública, gratuita y de calidad. Y hablamos entonces del norte de Medellín, del lugar que precisamente fue abandonado desde el punto de vista de la inversión pública por los gobiernos del imputado. El norte abandonado y que queda atravesado por una desidia de los gobiernos, por una soledad de las juventudes, por una soledad del pueblo trabajador. Hubo un alcalde reciente, el actual, que determinó que la principal prioridad del presupuesto público de la ciudad de Medellín debería girar hacia el norte. En cierta forma coincidimos en que el norte de Medellín debería llenarse de sedes universitarias, que llenar el norte de Medellín de la educación, del saber, de la cultura, del arte, de sedes de banda ancha, de posibilidades de crédito para la economía popular, podría ser el mecanismo desde el norte para industrializar la ciudad de Medellín. Dio un combate el devolver las empresas públicas de Medellín realmente públicas, impedir que un grupo privado de intereses muy poderosos, eso sí, se apropiara de lo que es público, se apropiara de lo que le pertenece a la totalidad del pueblo de Medellín, incluida su juventud, incluidas sus mujeres, incluido el pueblo trabajador del norte de Medellín. Una discusión que yo ya había adelantado y otras personas más, en mi caso en la ciudad de Bogotá, alrededor del papel que debe tener el reciclaje, de la
del papel que deben tener las empresas públicas para garantizarle a la ciudadanía derechos fundamentales y universales. Se creyó que la ley que tenía que imperar en Colombia, que la decisión oligárquica que tenía que cumplirse al pie de la letra, es que las cosas de la gente se volvieran cosas de los poderosos, es que se expropiara los bienes comunes de la gente, las empresas públicas, el espacio público, la existencia pública, el erario que es público por definición, a manos de las personas más poderosas del país. Allá el dueño del banco más grande, aquí los dueños del banco segundo más grande en competencia, como si el agua, como si la calle, como si el derecho a educarse, como si el derecho a pensionarse, como si el derecho a ser atendido científicamente, si el cuerpo no da más, si el cuerpo se enferma, el derecho a la salud, como si esos derechos que son intrínsecos a la esencia de cualquier persona por ser ser humano, quedaran expropiados de la persona, del habitante, del ciudadano y de la ciudadana colombiana, les expropiaran sus derechos y los convirtieran en negocios poderosos de particulares que más poderosos se vuelven con el robo de las cosas públicas. A mí me destituyeron durante un mes, manifestaciones del pueblo permanentes hasta lograr las decisiones judiciales hicieron devolver el respeto al voto del pueblo bogotano en aquel entonces. Hoy yo diría que algo similar está pasando en Medellín. Hoy diría que se quiere expropiar el bien común para volverlo simplemente un negocio de particulares, que se quiere expropiar los derechos de las gentes, que se quiere expropiar la libertad, las libertades, el poder de decisión autónomo y soberano de una ciudadanía que por no coincidir con los intereses de las personas que se creen con el derecho divino de quedarse con la riqueza, de depredar la naturaleza y de depredar los seres humanos, entonces se expropian a los pueblos de sus derechos políticos fundamentales, el derecho a elegir y el derecho a ser elegido. También Medellín, la segunda ciudad del país, está viviendo lo que vivió la primera ciudad del país, la capital, la expropiación del derecho al voto, que al final es la expropiación del derecho a ser libres, la destitución o suspensión transitoria o no del actual alcalde de Medellín, Daniel Quintero, elegido popularmente por una funcionaria que jamás fue elegida popularmente, por una funcionaria que no es juez de la República y que al sustituir el mandato popular por una resolución burocrática que anula e irrespeta el voto popular, rompe con la esencia central de los derechos humanos que se ha estatuido en el mundo y que en América tiene cuerpo jurídico como parte de la Constitución Nacional,
en la Convención Americana de los Derechos Humanos, que prohíbe quitarle los derechos políticos a una sociedad, los de elegir y ser elegido, que prohíbe quitarle a un ciudadano o a una ciudadana elegida sus derechos políticos derivados del mandato popular, si no es por sentencia de un juez penal, es decir, porque cometió un crimen y fue juzgado de acuerdo a las leyes judiciales del país. Si se prohíbe quitarle el voto popular, su mandato, si se prohíbe irrespetar a los votantes, a las votantes, al pueblo elector, y si se prohíbe quitarle los derechos políticos al alcalde de Medellín, entonces hoy hay que decirlo así: estamos viviendo una dictadura, un régimen tan parecido, tan similar como el del vecino país. ¿Cuál la diferencia entre Duque y Maduro?, pregunto yo. Son hermanos gemelos en el mismo régimen, con la misma acción, con el mismo sistema económico, con las mismas querencias políticas. Allá mataban jóvenes, aquí matan más jóvenes porque simplemente salen a protestar. Lo que está a punto de perder el poder es una oligarquía. Un grupo pequeño de personas que se creyó, dicen que son 40 familias en estos 200 años de vida republicana que han pasado, que se creyó con el derecho divino usurpado de heredar el poder entre padres, entre abuelos, bisabuelos, hijos y nietos. Familias que tienen presidentes en todo el linaje y que atraviesan toda la historia nacional. Un grupo pequeño pero poderoso que ha usurpado el poder político en Colombia con una sola intención: enriquecerse, robarse el Estado, asesinar al pueblo. Un grupo pequeño indolente que no le interesa si el niño o la niña del obrero, de la mujer que sale a la economía popular a vender arepas o jugos o tintos, tiene desnutrición, se muere de sed. Este 29 de mayo es en realidad no un día en donde se cambia un presidente por otro, una sonrisa por otra, un señor más gordo por quizás uno menos gordo, uno más simpático por uno más antipático, ¿no? Lo que se cambia este 29 de mayo es la historia de Colombia, no simplemente un presidente. Lo que sucederá este 29 de mayo es un grito de libertad, de emancipación del pueblo. Y no necesitamos de armas, no necesitamos de odios ni de venganzas, ni todos los fusiles que hay en Colombia, legales e ilegales juntos, podrían producir este cambio que sí puede producir un esfero. Miren cómo es más importante un esfero que un fusil. Si los esferos en manos de millones de colombianas y colombianos se acercan a ese tarjetón electoral en las urnas con los dueños del esfero, las dueñas, tranquilos, alegres, unidos, firmes, decididos, entonces marcará ese esfero una X sobre el rostro de Francia y de Petro, y por millones, por 10 millones, por 12 millones marcarán
no solamente a Francia y a Petro, sino marcarán el cambio de la historia de Colombia. Marcarán un día de libertad. El 29 de mayo es el grito de la libertad de Colombia, que yo quiero que se vuelva mayoritario en la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia, que Medellín avance sin temor de pasados que lo llevaron a la esclavitud, que quizás ultrajaron su nombre en épocas recientes, que quizás llevaron al pueblo medellinense a secuelas de violencia terribles, a toda Antioquia, a toda Colombia, que ojalá ahora este 29 de mayo el pueblo medellinense pueda marcar con una X y un simple esfero inofensivo dedicado a escribir palabras, poesías, quizás fórmulas matemáticas, una X. El 29 de mayo es el grito de la libertad de Colombia, que yo quiero que se vuelva mayoritario en la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia, que Medellín avance sin temor de pasados que lo llevaron a la esclavitud, que quizás ultrajaron su nombre en épocas recientes, que quizás llevaron al pueblo medellinense a secuelas de violencia terribles, a toda Antioquia, a toda Colombia, que ojalá ahora este 29 de mayo el pueblo medellinense pueda marcar con una X y un simple esfero inofensivo dedicado a escribir palabras, poesías, quizás fórmulas matemáticas, una X por la libertad, una X por el cambio de Colombia, que Medellín grite unánime, ojalá, por la libertad de Colombia, la libertad de Medellín, la libertad del pueblo, la libertad de la paz. Libertad, libertad, libertad es la consigna, que es la esencia de un verdadero cambio político en Colombia. Yo me comprometo hasta donde las energías me den, hasta donde mi fuerza vital alcance a abrir caminos conjuntamente con mi pueblo, que sean caminos de paz, que sean caminos de fraternidad, que sean caminos de justicia, que sean caminos de libertad. ¡Que viva Medellín humana! ¡Que viva Antioquia humana! ¡Que viva Colombia, potencia mundial de la vida! Me llamo Gustavo Petro y voy a ser su presidente. Te quiero mucho, Medellín. Gracias.